En instantes nada más comienza Interesting People con la conducción de Karen Silvina Ibaun. Muy buenas tardes, aquí en Interesting People y para la radio Mundo Rural de Argentina y toda Latinoamérica. Hoy tenemos en nuestro programa un invitado muy especial, el doctor Robert Esquivel, médico internista, que nos va a hablar sobre el tema de diabetes. Y él se va a presentar bien. ¿Quién es? ¿Dónde atiende? ¿Dónde se pueden comunicar con él? Y todos los demás datos que luego, después del programa, lo van a encontrar también en nuestro link cómo se pueden contactar con él. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos en el aire. Muchas gracias, Karin. Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Yo encantado de conversar con ustedes y explicar un poquito más acerca de lo que hacemos, de la medicina interna y sobre todo diabetes, que es el tema que nos trae este día a conversar. Mi nombre es Robert Esquivel. A ver qué, yo soy sí, por favor. médico cirujano. Soy especialista en medicina interna. Hice un curso de especialización en diabetes en la Sociedad Argentina de Diabetes en Buenos Aires. Sí. Y actualmente me dedico a la práctica privada. Actualmente trabajo en 2 clínicas en Lima, Perú. Como medicina interna vemos pacientes pluripatológicos, adultos mayores, muchos de ellos con más de una patología, la gran mayoría diabéticos. También atendemos otro tipo de patologías, infecciones agudas. Actualmente con la pandemia del COVID, bueno, todos estamos abocados a mejorar y restablecer la salud de las personas. Muchas gracias. ¿Usted atiende solo presencial o también a distancia? Bueno, como vamos a ir conversando, Karin, Sí. vamos a ver que el tema de la telemedicina es algo que está revolucionando la atención médica. Actualmente en Perú Sí. recién se han dado las normativas para que nosotros podamos hacer telemedicina. Antes solo estábamos facultados a hacer una teleorientación sin, digamos, la habilidad de poder dar una receta o un diagnóstico al paciente, pero con las nuevas normativas que creo que se han dado en un tiempo propicio, nosotros estamos haciendo telemedicina y es algo que, como vamos a conversar en pacientes con enfermedades crónicas, como es la diabetes, Sí. hipertensión y algunas otras más, es algo fundamental para el tratamiento y una herramienta que todos creo que tenemos que abrazarlas y conocerlas. Muy Más bien. adelante yo les Bueno, dejo mi link para todas las personas que estén interesadas. sí, por favor, sí. Una pregunta entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Qué tipo de diabetes tenemos? ¿Y cómo se pueden tratar o prevenir? Si es preventiva o Claro que no. sí, Karen. Bueno, le dejamos entonces el espacio a usted, Bueno, doctor. gracias, Karin. Mira, la diabetes es una enfermedad que se da por un desequilibrio de la glucosa, que es el azúcar en nuestro organismo. Tiene múltiples factores, pero hay algunos datos importantes para tenernos en la realidad. Vamos a ver que la diabetes afecta a 1 de cada 11 personas en el mundo y lo peor de todo es que solo el 50% conoce su diagnóstico. Cuando nosotros no tenemos idea de que tenemos alguna enfermedad, no tomamos conciencia y no podemos darle un tratamiento. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar. Si juntamos a todas las personas con diabetes en el mundo, vamos a tener un país, una población mayor que la India. Sería como que el tercer país más grande del mundo. Entonces, esto es un montón de personas. Además, mueren más personas por diabetes que por VIH, por malaria y por tuberculosis juntas. Entonces, creo que es muy importante el tema que estamos tocando en este momento, Karim, pero fuera de estos datos que de repente son un poco sombríos, tenemos también algunos datos alentadores, que la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir. Existen muchos medicamentos nuevos para controlarla. Y las personas que viven con diabetes, bien controlada, tienen una vida normal. Karim, es importante decir que existen varios tipos de diabetes. Porque a veces uno dice, no, bueno, tengo diabetes, pero, y bueno, ¿qué tipo de diabetes tenemos? Claro, acá en Existe Europa la la más diabetes tipo frecuente es 1.
la tipo 2, que es la mellitus, ¿no? Que después nos va a hablar, pero lo dejo hablar a usted. Correcto. Sí, no, la diabetes mellitus, como dices, es la más frecuente, pero pasa Claro, algo interesante en Europa. Por ejemplo, en países como Finlandia, donde la diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, donde las células de nuestro propio organismo detectan como extrañas a las células del páncreas que producen la insulina y las destruyen. Y por algún motivo genético, la prevalencia es mucho más alta en países nórdicos. Y Finlandia es uno de los países que tiene una mayor prevalencia, llegando casi al 10%. Normalmente, la proporción de pacientes con diabetes tipo 1 va entre el 3 al 5% dependiendo de la población. Generalmente esta diabetes es la que vemos en niños pequeños, y tratamientos con insulina exógena, porque nuestro cuerpo no es capaz de producir. En segundo lugar, tenemos la diabetes tipo 2, ¿no? En realidad, el nombre es diabetes mellitus tipo 1 y en este caso diabetes mellitus tipo 2. Esta es la más frecuente a nivel mundial, cerca del 90-95%. Y esa tiene un origen multifactorial, donde uno de los puntos muy importantes es la toxicidad que tenemos por las grasas, por el azúcar, el sobrepeso, estilos de alimentación, de vida y algunos factores genéticos. Entonces, creo que esto es algo que tratas mucho en tu canal, los estilos de vida, y me parece sí. fundamental y importante recalcar en esto, porque vamos a ver que las enfermedades se pueden prevenir en un 80% con estilos de vida saludable, si no es más. Sí. Entonces, esto es importante en este tipo de diabetes. Pero Y también es tenemos algunos otros tipos de perdón, y diabetes. el tipo de diabetes la insulina con la que, o los medicamentos con los que se trata, ¿tiene que ser inyectable o puede ser también por vía oral? Correcto. La insulina, el mejor método de administración es subcutánea. Existen algunas pruebas de insulina nasal, pero la que mejor efecto tiene, la más probada, es subcutánea. Para la diabetes Sí, tipo 1, siempre necesitamos insulina, porque nuestro cuerpo no produce, porque de manera autoinmune se destruyeron las células que producen la insulina. En la diabetes tipo 2 existen varios tratamientos, medicamentos modernos que tenemos que nos ayudan a producir más insulina, a eliminar más insulina de la que tenemos, y también la insulina exógena, que es una insulina que nosotros, pues, se produce casi de manera idéntica o con algunas modificaciones que pueden mejorar el tiempo de vida media de la insulina. Pero para terminar con los tipos de diabetes, algunos tipos importantes es la diabetes gestacional, de la cual a veces no se habla mucho, pero una de cada 4 personas de mujeres que está gestando podría tener diabetes gestacional. Y esto puede llevar algunas consecuencias, tenemos que vigilarlas durante el embarazo, porque puede llevar a una macrosomía fetal, el bebé nace con más peso y tiene dificultades al momento del parto, o también retraso de crecimiento intrauterino. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y muy importante, este tipo de diabetes gestacional. O sea, que es el azúcar en nuestro organismo. Tenemos algún otro tipo de diabetes que ya son más infrecuentes, que son las diabetes monogénicas, porque algún gen se vio alterado, son genes puntuales, ya son enfermedades más raras. Y el quinto tipo de diabetes, que es por a veces cirugías pancreáticas o alguna inflamación, pancreatitis aguda o medicamentos que pueden elevar la glucosa, como en este caso, que tanto utilizamos en los pacientes que tienen diagnóstico de COVID, los corticoides. Entonces vemos que muchos pacientes que están hospitalizados por COVID tienden a elevar la glucosa por medicamentos que nosotros vamos dándole. Pero creo que ahora podemos conversar, Karin, de la diabetes tipo 2, que es la sí, más frecuente, ¿te parece? sí, y más ahora en tiempos de tanto estrés, ¿no? Donde la gente no hace mucho ejercicio y se está Claro. alimentando, claro, a ver.
Sí, por favor. Mira, la diabetes tipo 2 forma parte de un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles, Ujú. porque nuestro sistema de salud ha pasado de tener como prevalencia las enfermedades infecciosas, como era el cólera, la varicela, el sarampión, ¿sí? Enfermedades respiratorias o digestivas, a tener enfermedades crónicas. Creo que también nuestra pirámide eh, epidemiológica va cambiando. En Europa, bueno, es mucho más vertical, tiene muchos más adultos mayores. En Latinoamérica, poco a poco va tomando esta forma, disminuyendo el número de personas de menor edad y aumentando los adultos mayores. Entonces, Sí. la diabetes es una enfermedad que va aumentando de frecuencia cuando van pasando los años. A partir de los 45 años, todos tenemos más riesgo y es por eso que debemos hacernos nuestros chequeos a partir de esa edad. Entonces, ¿Y la cuáles diabetes, son? Sí. dime, por favor. Perdón, ¿y cuáles son, una pregunta que por favor después para responderla, cuáles son los motivos por los cuales uno puede agarrarse esa enfermedad? Excelente pregunta. Y bueno, y yo creo que esto no va solo para la diabetes, sino para un grupo de enfermedades que están en estas Hipertonía, ¿no? Por enfermedades ejemplo, crónicas, claro, estas claro. enfermedades crónicas no transmisibles que tienen un origen común en los hábitos de vida no saludables, en el sedentarismo, en el sobrepeso y una alimentación poco balanceada. Es cierto que existe un factor genético familiar. Si yo tengo padre, madre o abuelos, tengo más riesgo de padecer esta enfermedad. Pero pasa algo interesante, que la actividad física que nuestros antepasados realizaban hace 200 años, 500 años o de repente 1000 años era mucho mayor. Y la prevalencia de obesidad y diabetes pues era mucho menor porque uno consumía mucho alimento, pero tenía que recolectar su alimento o cazarlo o simplemente para transportarlo teníamos que caminar o andar en caballo. Ahora las cosas se hacen un poco más fácil, ¿no? No caminamos, sino pedimos el taxi por aplicativo. Ahora ya no vamos al súper, pedimos todo por delivery y pensamos que es mejor, pero hay que pensar a qué costo, Mm, ¿sí? tal Entonces, cual, sí. este sedentarismo está llevando a muchas enfermedades, no solo la diabetes, yo creo que es un origen común en lo que estábamos conversando, estilos de vida que no son saludables, alimentación, digamos, que es barata, que nosotros le decimos comida chatarra. Y yo creo que de ahí va algo que es interesante, que la prevalencia de diabetes, y que es preocupante, no está disminuyendo, está aumentando, pero está aumentando en países en vías de desarrollo y en zonas rurales poco favorecidas económicamente. Y no porque ellos estén comiendo más o estén comiendo mejor, es porque cada vez comemos comida menos saludable, que parece ser rápida, parece ser barata, pero después de unos años, pues vamos a ver las consecuencias. Sí, el tema de, por Entonces, ejemplo, que usted decía, perdón, el estrés que estamos padeciendo ahora por este tema de confinamiento, perdón, donde hay tanta incertidumbre, la gente con miedo, la gente muy nerviosa, ansiosa, ¿no? Psicológicamente hablando, entramos con mucha ansiedad. Eso también puede provocar diabetes y si no tengo nadie con diabetes en mi familia, ¿puedo tener más posibilidades de no agarrármela a pesar de vivir esta situación? correcto, yo creo que son dos cosas muy importantes. El estrés, como tú sabes, Karim, pues va a liberar mucho cortisol. El Ujú. cortisol es una hormona proinflamatoria y que lo que va a hacer es que nos va a llenar de azúcar porque estamos listos para defendernos de algo, sentimos que algo va a pasar. Entonces, eso va a alterar nuestro metabolismo, aumentar la glucosa libre que está en la sangre y disminuir algunas otras hormonas como, como el efecto de la insulina o el glucagón. Entonces, en ese sentido, el estrés sí va a afectar perjudicialmente a esta enfermedad. Ahora,
que digamos que solo por el estrés vamos a producir esta enfermedad. Probablemente no, porque conocemos que esto es multifactorial. De repente una persona que está propensa, que de repente está con sobrepeso, tiene un perímetro abdominal, digamos, prominente, más de 112 en varones, más de 92 en mujeres, entonces, y tiene algún antecedente familiar, tiene más riesgo de padecerlo. De repente el estrés puede ser como un puntito más que va dentro de esta enfermedad. Obviamente, si podemos actuar en todos los sentidos, va a ser mejor. Ahora, si comparamos dos personas, Karim, una que tenga antecedentes familiares y otras sin antecedentes familiares, es sabido que aquella que tiene familiares con diabetes tiene más riesgo. Pero no nos hace, nada nos hace, nos pone exentos de tener esta enfermedad. Si tenemos, de repente, presión alta, colesterol o triglicéridos elevados, estamos a puertas de tener un problema de diabetes. Nosotros le llamamos un síndrome metabólico. Y Sí. esto nos debe alertar, porque cuando estamos en esta etapa, estamos en un momento que puede ser esto reversible. Entonces, es muy importante tratarlo en ese momento. Y esto, Ahora, Karim, yo te quería preguntar, sí. dime por favor. El tema de la diabetes 2 mellitus, ¿no? Que es la que me interesa mucho porque hay mucha gente que me escribe en las redes y todo y me hace la pregunta. Nosotros sabemos que muchas veces lo tratan con un tipo de insulina que es, digamos, o con dos, ¿no? Que son, que las van Ujú. alterando y no, y son de vía oral. Generalmente la experiencia que tengo, de acuerdo a lo que no soy médica, pero lo que he observado de pacientes que vienen a terapia, que la diabetes tipo 1, que es la de que uno lo tiene desde el nacimiento, desde de la niñez generalmente, se tienen que inyectar diabetes. Perdón, diabetes, insulina, ¿no? Inyectable. El Insulina, sí. diabético, sí, el diabético de, digamos, 2 tipo 2 solamente vía oral. Y mi pregunta es, en caso de que hay programas para diabéticos, muchos acá en Europa, no sé, en América Latina, que se llaman terapia active, o sea, terapia activa, donde se les enseñan a comer 5 veces al día determinados alimentos, también qué alimentos son los que no alteran la glucosa, bueno, que tienen que comer en porciones pequeñas, masticar lentamente, pero tienen que... Y la actividad física sobre todo, de por lo menos hacen grupos de caminata nórdica media hora al día, todos los días, también que hagan media hora, 20 minutos de ejercicios de Claro. elongación, aeróbicos, para mantener esa actividad física. Después que hagan un control médico de, digamos, de podólogo una vez al año, por lo menos para controlar si el pie es diabético o no. Y también el tema de la vista, de ir al oftalmólogo, porque cuando tenemos problemas de vista, ahí tenemos que también prestar atención. Y la medición, digamos, de la presión, la tensión diaria, llevando un librito para ver cómo si está equilibrada, porque generalmente dicen que el diabético tiene hipertensión. Mi pregunta a todo esto, si el diabético tipo 2, vamos a decir, cumple con todos estos requisitos Sí. de controlar la alimentación, llevar actividad física, entonces tiene un peso medianamente estable. Nosotros acá también les prestamos muchísima atención psicológica a las personas con estas patologías en las ambulancias, como se llaman, estatales o también privadas, donde los diabéticos hacen con nosotros grupos de terapia una vez por semana, hablan de las situaciones, porque claro, este tipo de estrés también que abarca la salud, provoca una cierta depresión, ¿no? No es que la persona sea depresiva, pero por motivo de la diabetes, cambia su estado de ánimo. Mi pregunta es, ¿puede lograr evitarse que la persona con este tipo de diabetes deje de necesitar insulina? Y la otra pregunta es, ¿tiene cura? ¿Y cuál es el riesgo de Perfecto. mortalidad? Excelentes preguntas. Entonces, primero me gustaría sí aclarar
que los diabéticos tipo 1 solo usan insulina. Los diabéticos tipo 2, hay algunos que pueden utilizar hipoglicemiantes orales. La Hay algunos otros metformina, por tipos de ejemplo. hipoglicemiantes que también, claro, ese es un excelente hipoglicemiante o normoglicemiante. Pero existen otros medicamentos para la diabetes que no son insulina, que también son inyectables, que tienen algunos, digamos, efectos positivos, como por ejemplo que se aplican una vez por semana, tienen un muy buen efecto cardiovascular y renal, nos protegen. Y hay pacientes con diabetes tipo 2 que requieren insulina. Porque, ¿qué es lo que pasa en la diabetes tipo 2? Eh, la, la célula del páncreas, que es la célula beta, que produce la insulina, se ve alterada por tanta toxicidad de las grasas y del azúcar. Entonces, produce una insulina que tiene una acción parcial. Entonces, necesitamos más insulina para que tenga el efecto. Ahí es Claro, donde hay personas que dicen, no, yo tengo hiperinsulinismo, porque es una etapa previa donde el cuerpo está compensando. Entonces, cuando se regula con algunos medicamentos, la insulina que produce el organismo puede ser suficiente. Pero hay algunos otros casos de diabetes tipo 2 donde la insulina que producimos es insuficiente. Y la insulina exógena es un excelente medicamento para controlar los niveles de glucosa. claro. Hay pacientes que tempranamente utilizan insulina para llegar a niveles óptimos de glucosa y así disminuir digamos, las comorbilidades renales, cardíacas o neuropáticas. Entonces, tenemos muchos pacientes que tienen diabetes y utilizan insulina y les va muy bien. Existen muchos mitos acerca de la insulina, que nos produce dolor, o que nos va a dejar ciego, nos va a producir enfermedad renal crónica, pero cuando nosotros vamos conversando con las personas y ellos se van enterando, se van dando cuenta que es una opción real y óptima. Pero aquí yo creo que vamos a hacer un comentario y vamos a ir con las preguntas que estabas planteando. Yo quería preguntarte, Karin, si tú sientes que las personas con diabetes tienen algún tipo de estigmatización, Sí, sí, porque eso. uno dice, uy, yo tengo diabetes y mi vida no va a ser igual, ¿no? ¿Cómo lo sientes? No, sí, que tienen mucho miedo de lo que va a pasar, tienen mucho miedo sobre todo de subir de peso y yo veo cuando tienen controlada la vida, tienen mejor peso que cualquier otra persona, ¿no? Lo logran. Eso de la obesidad era en tiempos anteriores, creo. Claro, Ahora es como que saben, y acá lo que se complementa mucho el tema, esa necesidad de algo dulce. El diabético acá consume mucha stevia, las hojas de stevia en forma de té. mira tú. Aquí también se utiliza mucho, hay una stevia famosa que viene de Bolivia, pero también Claro, otro tipo de edulcorantes pueden ser muy efectivos, ¿no? La sucralosa, que a veces no le cambia mucho el sabor a las cosas. Pero no, los acá pacientes quieren con diabetes, efectivamente, sí, lo más natural, me parece bien. sí. Y también no se les Pero sí, aconseja nada de Coca-Cola, nada de eso, sino en mucha comida natural. Antes estaba muy discutible el tema de la banana, pero la banana les da potasio y vitamina B6, B12. Entonces lo que se les indica es cortar una banana en rodajas, ¿no? Y cuando tienen gusto, comer una o dos rodajas, masticarlas durante mucho tiempo para que el paladar ya se engañe y se canse, correcto. La, por la, ejemplo. la, la banana o el plátano, como le decimos nosotros aquí, es muy buena. También nos da triptofano, nos da la hormona de la felicidad, nos da serotonina. Claro, Ayuda por a eso, porque si no colocar serotonina. ellos quedan como muy bajoneados, como, sí, muy estigmatizados, eh, tienden a una depresión, digamos, como también pasa con la persona que tiene problemas de tiroides, ¿no? Que son no depresiones, digamos, que Sí, vienen directamente el sistema eh, nervioso central, sino que son provocadas por estas, llamamos, enfermedades metabólicas, ¿no? O de, digamos, claro. no, estas patologías, Porque, digamos,
existen muchas internistas, ¿no? De cosas, carácter internista, vamos a decir, sí, para que no de carácter psiquiátrico, que no por eso les digo yo son depresivos, sino que están en un estado de shock, lo llamo yo, que los diagnostico yo de esa forma, por la situación que están viviendo y, digamos, la meta de la terapia es que aprendan a vivir, a convivir con la situación que viven de la mejor forma posible, que si ellos toman control de la forma en que controlan su patología, pueden vivir, yo creo que muchos años y muy bien y muy saludables. El tema es la prevención, el cuidado y el control. Y no dejar la actividad física correcto. y no descuidar la alimentación, que creo que son los dos factores más importantes que también ayudan al equilibrio emocional, ¿no? Porque el equilibrio emocional depende, yo Cierto. siempre digo, el Y, 99% de la alimentación que uno tiene y y Karim, mira, de la mientras actividad más física. temprano, sí, disculpa, te quería complementar diciendo que entre más temprano uno acepte lo que uno tiene y que hay cosas que no se van a cambiar, pues más Sí, pronto lo va a poder hacer, lo va a poder afrontar. Primero tenemos que aceptarlo y con eso ya comenzamos a trabajar. exactamente. Pero entonces nosotros vamos a ir diciendo que nosotros ya no hablamos de pacientes diabéticos, ahora hablamos de personas que viven con la diabetes, porque ¿Y tiene tratamos cura esa de diabetes? separar lo que- Mira, la diabetes al momento no se ha encontrado una cura. Ujú. Existen muchos métodos de controlarla. Por ejemplo, la cirugía bariátrica es un método importante en algunas personas que produce remisión. Y este es un término importante. Esta remisión significa que nuestros valores de glucosa van a estar dentro de lo normal, pero no nos hemos curado de la enfermedad, porque la enfermedad va más allá de la glucosa. Hay personas Te voy a que hacer con una una pregunta dieta, también, que me la digamos, estuvieron bien haciendo. En el controlada, caso de estricta y bajando diabetes, cuando hay una aproximadamente 10% de insuficiencia eso, renal, personas con diálisis, y que reciben un trasplante de riñones, puede sí, ser que en ese momento sí se le cure la diabetes y qué sucede con el trasplante del páncreas. correcto. Igual que la cirugía bariátrica, igual que bajando de peso, existe remisión. No existe por sí una cura. Ok, Efectivamente, hay países como por ejemplo en Argentina donde se hace un trasplante tanto de riñones como de páncreas. Y estas personas dejan de recibir medicamentos para el azúcar y aproximadamente un 50% se mantiene estable hasta los 5 años. Y luego, bueno, va ah, disminuyendo la proporción, ya hay algunos que requieren alguna medicación, pero mejora muchísimo la sobrevida. Existen trasplantes de páncreas solos, pero lo que generalmente se da son trasplantes de riñón en pacientes con enfermedad renal crónica y con páncreas. Esa es una buena claro. opción, pero cura como tal no la hay, pero sí hay remisión, eso es importante. Remisión con la cirugía, con la alimentación y también con trasplante de páncreas. ¿Y qué significa la remisión en ese caso? Significa que el paciente ya no requiere medicamentos para controlar su glucosa y los valores en sangre se mantienen como de una persona normal. No es que se haya curado, porque si a esta persona le damos una carga muy alta de azúcar, probablemente su cuerpo no la vaya a compensar. Por ejemplo, Karim, si tú te tomas un vaso, no sé, con la mitad de azúcar, tu cuerpo va a poder compensarlo. Va a liberar más insulina y tu glucosa nunca va a elevarse por encima de un umbral. Sí, Pero una persona que de repente está controlada, ya sin medicamentos, y le damos esta carga alta de azúcar, pues sus niveles sí van a ser más altos. está ¿Sí? claro. Sí, 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 está claro. Correcto. Con res- ¿Hay Eh, otros tipos más no conocidos también de Karim, diabetes ¿sí? o sí? ¿Otros tipos de diabetes? No, ¿no? ¿O sí? Sí, bueno, la diabetes monogénica
Existen otros tipos, la diabetes monogénica, como conversábamos en un inicio, que es la diabetes tipo MODY, que es por alteración de algunos genes. Entonces, son casos más infrecuentes, son personas que son delgadas, que no tienen una gran autoinmunidad, porque nosotros somos un paciente con diabetes tipo 1, hacemos algunos exámenes de sangre donde identificamos los anticuerpos que van a atacar las células. Pero en estas personas no se encuentra. Entonces, cuando se hace un estudio genético, se detectan estas modificaciones, mejoran con insulina y algunos otros con hipoglicemias orales. ¿A partir de qué valor del Algo que quería HbC1 creo que comentarte, Katin, sí, es que sí. sí, sí, la hemoglobina glicosilada, HB, sí, algunos Claro, el HbC1, ¿no? HbC creo que se llama uno, el valor de sanguíneo que se mide la diabetes, ¿no? ¿Cuánto tiene que tener en ayunas para decir el paciente tiene diabetes? ¿Y cuándo el paciente corre correcto. riesgo? Mira, existen varios métodos para el diagnóstico de diabetes. Uno de ellos es la glucosa en ayunas. Cuando nosotros tomamos la glucosa después de unas 8 horas de ayunas, generalmente pues esto en la mañana. Esos valores Ujú, van por encima de 126, es un diagnóstico que se acerca a diabetes. Con un diagnóstico no es suficiente para, digamos, con una prueba no es suficiente para hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos que repetir esas pruebas. Otro método es una carga de glucosa. Nosotros damos 50 gramos de glucosa, le hacemos tomar a la persona y le hacemos el control en un momento, apenas antes de darle esta infusión y a las 2 horas. Y vemos cómo el cuerpo reacciona. ujú, ¿Sí? Es más o menos sí. lo que te comentaba. Y un tercer método es la hemoglobina glicosilada, la HbA1c. Ah, ahí sí, Esta HB. hemoglobina glicosilada, sí, esta hemoglobina glicosilada lo que es, eh, agarra los hematíes, que más o menos tienen un tiempo de vida media de 3 a 4 meses, y ellos se cargan con azúcar, ¿sí? Entonces nosotros podemos Sí, detectar con un método especial la cantidad de azúcar que han tenido, pero no es en el momento actual, sino tiene una ventaja que nos permite ver cómo han estado durante la vida de este hematíe, que son 3 meses aproximadamente. Entonces nos sirve para ver el control anterior. También, cuando tenemos un valor más de 6.5, hablamos de diabetes. está Más muy de claro. 5, discúlpeme, más de 5.6 es la diabetes y más de 6.5, digamos, es una diabetes no controlada. Pero 5.6 es un valor que nos habla de diabetes. Ah, bien. No, ¿Sí? porque son Entonces, datos, son este importantes, examen, ¿no? Cuando uno se hace un chequeo, de saberlo. correcto, este es un examen que de repente no se hace de rutina, se hace a las personas que ya tienen el diagnóstico de diabetes y nos permite la hemoglobina glicosilada ver el control de los 3 últimos meses. No solo ver la foto actual, sino ver cómo ha estado. Es un examen muy importante para nuestros pacientes. Cada 3 meses les hacen un control de laboratorio a la persona diabética, ¿verdad? Generalmente, y es dentro de ese estudio, dentro de ese panel, está incluida la hemoglobina glicosilada. Ahora, la diabetes no solo se trata del azúcar, porque sabemos que tiene una afectación cardíaca, renal, Sí. neuropática. Entonces Ujú, tenemos que ver los niveles de colesterol, triglicéridos, la presión arterial, la función renal. Y como tú lo dijiste, pues valorar la sensibilidad. Y ahí es donde viene digamos, el pie diabético y la necesidad de la valoración de los pies una vez al año por el médico para evaluar que no tenga sí, ninguna patología. Y nosotros hacemos, digamos, un score que nos permite determinar el riesgo de esta persona y cada cuánto tiempo debemos evaluar. Porque todos somos diferentes, entonces el tratamiento es individualizado. Hay personas que de repente van a requerir que les veamos el pie una vez al año, hay otras a las que tenemos que verlas cada 6 meses, otras cada 3 meses, y cuando ya tienen alguna lesión o han tenido alguna úlcera, tenemos que vigilarlas mensualmente. claro.
No, eso realmente nos deja bastante preocupados. Acá, América Latina creo que también está padeciendo esta situación, pero el diagnóstico de la diabetes tipo 2 en los últimos 5 años ha aumentado a un 7% acá en Austria, por ejemplo. No sé cómo es en los países de allá, pero en lugar de reducirse, cuando la Correcto. persona Bueno, hoy tiene más posibilidad de mejorar la calidad de vida, de prestar más atención, donde la medicina es más reconocida con la prevención, no vayas al médico cuando estás enfermo, sino anda al médico para ver que no te enfermes, es el eslogan acá. Entonces, ujú, se toman muchas precauciones, mucha prevención. Los chequeos anuales, los chequeos también antes eran anuales, ahora son cada 6 meses y hoy las Naciones Unidas con el ministerio, digamos, acá local de educación pide que cada 3 meses hacer todos los controles de chequeos para evitar, pues me digamos, parece muy importante. Y, y ese y chequeo mira, aquí en el significa Perú, el pinchazo de sangre, ¿no? De mantenerle el control del laboratorio básico. claro, claro, esto va cambiando, digamos, en el grupo etario, ¿no? Porque es diferente a una Ujú. persona más joven, a otra persona mayor, los exámenes van cambiando. En cuanto a Claro, la prevalencia de diabetes, en el Perú, el último estudio, gran estudio que tenemos, es ya hace de algunos años y está alrededor del 7%. Nosotros pensamos que estamos por encima de ese nivel, pero lamentablemente no tenemos una data concisa. Pero en países más cercanos, como por ejemplo Argentina, está alrededor del 9.8%, mucho más alto. claro. Y países como México está alrededor del 10%. Es más sano la persona en ese sentido de prevenir la diabetes que se alimenta más de legumbres y de una medicina, digamos, una alimentación más tirando a vegetariana, o la carne no afecta. Acá se está diciendo mucho hablo acá en Austria, de comer más carnes blancas y pescados y tratar de evitar las carnes rojas. Correcto. Tratar de Mira, evitar no se han quiere hecho, decir totalmente dejarla, sino sí, reducir la cantidad, ¿no? claro. Se han hecho varios estudios en cuanto a los tipos de alimentación. Los más conocidos son, digamos, los estudios con la dieta mediterránea, que es Claro, rica es lo en que... aceite de oliva, en pescados, pero que también tiene carbohidratos, ¿sí? También tenemos la dieta DASH, que es una dieta americana para bajar la presión arterial, donde básicamente es baja en grasas saturadas y baja en sal. También hay estudios con dieta vegetariana, sobre todo en el grupo de los adventistas. Y en general, Karim, lo que se ha demostrado es que todas tienen beneficios. Algunas más que otras para bajar el colesterol, otras bajan más los triglicéridos, pero mientras que sea una dieta balanceada, donde tengamos todos los macronutrientes, y hablando de macronutrientes son las proteínas, que pueden ser de origen Sí, animal o vegetal, donde están las carnes rojas, las carnes blancas, y también las proteínas que están en la soya, que están en las legumbres. Tenemos las vitaminas que están en las frutas y verduras y los carbohidratos. Estos tres macronutrientes son básicos para nuestra alimentación. No podemos quitar alguno porque todos tienen un objetivo. En la proporción, ¿sí? De repente, sí, las distintos tipos de alimentación va a variar, pero todas son beneficiosas mientras que se hagan adecuadamente en cuanto al volumen y a la actividad física que se vaya a realizar. claro. Yo Y creo que la también todo alimentación depende. tiene que Sí, ser individualizada, porque la alimentación tiene que ser algo que nosotros disfrutemos y tiene que ser algo que también localmente tengamos. tal cual, sí. Después, con respecto a una persona diabética, ¿puede llegar a vivir como una Karim, persona algo que sí está normal? pasando en todo el mundo, Sí, efectivamente, una persona con diabetes bien controlada hace su vida normal. Y de bien, ahí la para que se importancia queden de tranquilas que las personas que en la padecen. medicina en global, sí, en la medicina normal, y creo que no solo con la diabetes, ha ido cambiando. Yo creo que la visión que teníamos del médico que lo sabe todo y el paciente que obedece
ha cambiado a un paciente que es más conocedor de la patología que tiene, que está empoderado en su cuidado, y ahora es el médico que está acompañando y aconsejando para que tome buenas decisiones. Claro. Ahora nosotros tratamos de una medicina integrativa, donde el paciente es partícipe y él es uno de los entes primordiales en su salud. Entonces, es ahí donde los pacientes tienen que conocer la enfermedad, comenzar con el automonitoreo, ellos mismos hacer el ejercicio, estar al tanto de sus exámenes, de sus resultados y, como tú lo dijiste, de sus chequeos. Sí, yo recuerdo hace muchísimos años atrás, bueno, yo ya llevo 25 años en la profesión, pero antes de mis tiempos, inclusive un poco después, iba la persona al médico de cabecera, internista, ¿no? Se le trataba, bueno, la diabetes, se lo medicaba y el paciente decía, bueno, tengo problemas de insomnio, no puedo dormir porque tenía ciertas preocupaciones, ya se lo medicaba con una pastilla para dormir. Lo que gracias a Dios ha cambiado, que se lo deriva a un médico neurólogo o a un médico psiquiatra, donde se ven los factores si hay ciertas patologías neurológicas que acompañan, también con un control psiquiátrico, para ver si realmente se necesita una medicina, qué tipo de medicación y acompañarlo a su vez con una psicoterapia, ¿no? O sea, una terapia psicológica que no tiene que ser de por vida, sino solamente en ese proceso de adaptación a la nueva forma de vida. Porque después la idea es que el paciente se mantenga lo más independiente posible, porque la dependencia también provoca una cierta ansiedad y puede ser muy negativa, digo yo, también para ciertas patologías. Definitivamente, Yo podría decir como terapeuta, no, es bueno que venga siempre a terapia. Yo soy de las que siempre digo, no, no hay que hacer nunca al paciente dependiente de una terapia, porque eso provoca un trastorno de obsesión que a su vez lleva cierta angustia, cierta ansiedad, que hace la vida imposible del mismo y del entorno de la persona, ¿no? O correcto, sea, Karim. entonces Mira, por eso existe, también el hecho de, y te dejo hablar, de la sí, patología, yo siempre digo, por eso me encanta hacer estos programas, porque la importancia es, yo vivo hoy una situación especial y tengo que convivir con esa situación, pero llevando la mejor calidad de vida posible. Y claro. no de Y yo creo que sentirme, para soy eso, diabético, soy sí, enfermo. No, yo padezco una patología que la voy a tratar, la voy a acompañar para llevar una vida lo más normal posible, teniendo en cuenta el conocimiento de que tengo que tener ciertos factores en cuenta para no caer, digamos, no tener una recaída y empeorar mi estado de salud. Porque a medida que vamos subiendo, siendo nosotros más adultos, todos corremos más riesgos y los cuidados tienen que ser mayores. Es la naturaleza. correcto. Sí, te Pero dejo para hablar, eso, perdón. para eso creo que estás tú y estoy yo y muchos otros colegas para acompañar a las personas en este proceso. Más que Sí, digamos, para darles indicaciones, nosotros estamos para acompañarlos, porque depende mucho de la decisión que uno tome para el sí. control de estas enfermedades. Existe un modelo muy interesante que tuve la posibilidad de acompañarlo, estar unos meses, es el modelo CAIPADI. Es un modelo de atención integral a la paciente con diabetes de México, del Instituto Nacional Salvador Subirán, de México DF, donde el paciente está acompañado del psicólogo, el psiquiatra, el médico especialista en diabetes, en este caso el endocrinólogo, Así eh, trabajamos acá, sí. el podólogo, el oftalmólogo, Sí, sí, así. Ese la es el enfermera. Entonces, programa terapia activa. uh, Terapia active se llama. Así y entonces trabajamos. tuvimos resultados muy interesantes y son modelos que se están tratando de llevar a otros lugares también. Nosotros en Perú esperamos poder implementarlo pronto. No, son muy buenos. Te puedo pasar después por privado también cómo son los programas, cómo funcionan, porque el mismo paciente lleva un control midiéndose el azúcar, controlando, va una vez por semana al médico de cabecera o internista que le miden la presión, el peso. Bueno, se lleva un control. Entonces eso motiva al paciente y a medida que lleva un mejor control y van mejorando los valores, recibe un pequeño regalo de la obra social, que es, Sí, por ejemplo, a los, no sé, a los 2 años tienen
acceso a una clínica de rehabilitación, que son como Claro. spas, como esas clínicas que realmente reciben masajes, reciben terapias de todo estilo, o si no también un año gratuito por la obra social a una actividad física. Entonces Es siempre que es la como verdad la es, motivación, la motivación, lo que se ahorra la obra social en el pago de medicación, de medicamentos, ahí nos van a odiar las empresas farmacológicas, pero la idea es reducir lo más posible la cantidad de medicación. Y lo mismo pasa para la medicación farmacológica, más terapias, más actividades ujú, físicas, psicodramas, lo que se llaman las terapias. ¿Por qué? Porque la persona, si mantiene ese equilibrio, se sabe desahogar y toma, digamos, en lugar de pensar estoy enfermo, se ocupa el tiempo organizando su día, organizando su salud, es más positivo y también motiva a otras personas a seguir con ese plan. Realmente acá está funcionando muy bien. sí, al principio puede parecer un gasto, pero en realidad es una inversión, porque estas personas se van a enfermar menos, van a Claro, faltar menos al trabajo, van a ser más productivas y si uno lo ve a largo plazo, es algo muy rentable. Al sí. principio sí se necesita pues mucha iniciativa del Estado y de la parte privada para que esto funcione, Y lo que ustedes pero después de trabajan unos como años eso hace. medicina privada, ¿recibe el paciente un reintegro, un porcentaje de la obra social? No, nosotros Allá no. trabajamos, en Perú trabajábamos con un sistema, con dos sistemas básicamente, uno que es totalmente dado por el Estado, Sí. por el Ministerio de Salud, y otro que es para los trabajadores que hacen un aporte mensual, digamos, que se les da del trabajo, Ah, sobre la medicina laboral. Está bien. correcto. Fuera de ellos están las personas que tienen, digamos, seguros privados Claro. de prepaga, como le Sí, dicen en Argentina, y otros que, bueno, pagan de manera particular. está Los bien. pacientes que tienen una prepaga, sí, cuando van al médico privado, pueden tener un reembolso de su aseguradora. Pero los pacientes, digamos, que los paga el Estado, no, solo ellos tienen un equipo, una red de atención donde solo ellos lo ven. Claro. No, acá, claro, son distintas las políticas. Acá, por ejemplo, lo que está en tanto Austria, Alemania, Suiza, lo que sé, vas a un médico privado, pero tu obra social te reintegra por lo menos el monto de lo que le paga al médico que trabaja con la obra social. Claro. Entonces, si por lo menos un 30, un 50, depende del gasto, tiene un reintegro que lamentablemente en los países de América Latina todavía no está tan fomentado, pero bueno, Sí, yo siempre digo, entonces, la salud es una inversión y como pago para ir a la peluquería, también es importante que pague un buen médico que trabaje conmigo en estado de prevención y no correcto. caer porque cuando asumimos una prevención, es el gasto mínimo, pero también llevamos un control y estamos más tranquilos, pero esos controles hacerlos, llevarlos a cabo, porque realmente es muy importante. Yo digo, y no solo a partir de los 40, 45 años, yo siempre digo a partir de la edad del desarrollo. Quizás no Correcto. con esa frecuencia, después el médico mismo en tu especialidad va tomando contacto con el paciente y le va diciendo, bueno, nos vemos en 3 meses, nos vemos en 6 meses, nos vemos en un año, depende del estado de esa persona y esa persona ni bien tenga un síntoma, hacerse ver, porque muchas veces hacemos pasar, no sé, pataletas de hígado, como se dice en criollo, ¿no? No sé si ustedes le dicen lo mismo. Um, digamos, también un ataque de páncreas, ¿no? Que muchos no saben y bueno, tenemos ciertas sintomatologías estomacales, es Sí, importantísimo hacerlas ver enseguida y no correcto. hacer esperar, porque muchos dicen, no, no, me agarró una descompostura, pero esa descompostura, porque sabemos que acá ha pasado personas que han muerto de pancreatitis de un día para el otro, pero por el hecho de no Sí, haber ido al la médico. pancreatitis, Por eso eh, eh, me interesa que también me lo confirmes como médico especialista, porque a mí me dicen, no, eso es una exagerada. Yo digo, no, no soy exagerada. Hay muchas patologías que no se pueden encontrar, ¿no? Han pasado Karin, también en otros aspectos, si te dejo hablar,
personas que dicen, ay, sí, yo sé, hablan también en las redes sociales, yo sí tomo contactos con los ángeles, con todo esto y con todo esto. La gente lo cree y no se dan cuenta que hay personas que tienen un delirio místico, ¿sí? Ujú. Alucinaciones, delirio místico. Y ese delirio místico muchas veces, ¿sabes qué me ha pasado? Le he dicho, anda al gastroenterólogo, anda al médico internista, hacete ver todos los valores. Han sido personas que han padecido o de un hipertiroidismo o de una Sí. diabetes. ¿Por qué? Porque el estado psicótico, vamos a decir, de tal depresión, tal angustia, tal ansiedad, los ha llevado a buscar ciertas cosas y empiezan a tener alucinaciones. Una vez que esa persona ha sido bien equilibrada medicinalmente, yo digo, con la medicina, con los controles, el trabajo interactivo, ha funcionado. Y yo soy la exagerada, pero he salvado a varios pacientes por ese tema que han pasado por otros diagnósticos cuando realmente digamos, diagnóstico principal ha sido metabólico, perdón. Yo hablo alemán acá, por eso a veces me trabo con el español, pero es No, no, para que está bastante para perfecto. que tengan idea y por eso vos te reís, pero es importante esa información, No, que es muchos se que yo, piensan yo, que yo me río porque porque me trae recuerdos de pacientes que nosotros hemos atendido, que fueron derivados al área de psiquiatría, poco más y estuvieron hospitalizados, y al final el diagnóstico fue un hipertiroidismo. sí. O sea, esto es algo real, lo que tú estás diciendo. Es que se vuelven como esquizofrénicos, no quiero diagnosticar, pero sí como psicóticos con alucinaciones. Cuando una persona dice yo soy un medium y lo respeto todo el trabajo energético, todo lo que quieras, y tengo contactos y puedo hablar con el más allá. Y mira que yo soy una psicóloga bastante alternativa. Si vos mirás mis medios, y me gusta mucho la meditación, todo el budismo, todo a pesar de ser católica, pero el budismo como filosofía de vida para encontrar el equilibrio, ¿no? Emocional, Ujú. digamos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pero cuando empiezan ya con tantas cosas y se ofrecen para tal, hay que tener cuidado y llamarlos a hacer un psicotécnico y ver realmente si psicológicamente la persona está equilibrada, porque Claro. digamos, se pueden provocar muchísimos casos. Me ha pasado un paciente que he tenido, un diabético también, un diabético tipo 2 mellitus, un chico de 35 años que había empezado a subir de peso, se trataba muy bien, pero claro, era muy inestable porque para la edad de él era un diagnóstico muy temprano. ¿Qué pasó con ese chico? Claro, quería saber qué iba a pasar. Fue a una tarotista. Mira lo que te digo, fue a una tarotista y ¿qué hizo? Como la tarotista le vio el futuro, se tiró de un piso octavo del No, balcón. Por eso hablo y por eso dije, yo hago este programa consultando médicos de todas las especialidades, colegas también, porque los psicólogos no somos médicos. Si bien podemos diagnosticar a través de un test, pero no somos médicos. Por eso siempre digo, nunca ir a un psicólogo primero antes de no haber hablado con un médico psiquiatra para que el médico psiquiatra indique qué tipo de terapia realmente se puede realizar con ese diagnóstico. Si bien estoy muy informada, Dios gracias por todas las notas que hago, por toda la información, pero no soy médica y no se puede pasar la autoridad de un médico. Es lo mismo que si yo digo soy enfermera, trabajé 20 años en el quirófano y me pongo a operar. No, o claro, sea, no, es muy yo creo, importante lo que quiero comentas, Karim. respetar, me parece muy importante respetar cada especialidad y aprender a trabajar interactivamente. En Nosotros los equipo. psicólogos en equipo, a ustedes los médicos les pasamos ciertas informaciones que quizás en el tiempo que no tienen en la consulta médica la puedan recibir del psicólogo, ¿no? A través de los distintos comportamientos, estadios de comportamiento del paciente. Y nosotros también, como psicólogos, la información médica para saber qué ha pasado a nivel de salud para tener en cuenta, ¿no? Cómo acompañar al paciente para que realmente siga con su meta, siga con la responsabilidad de no recaer en un estado, digamos, depresivo, que no es depresión, sino en un altibajo. Vamos a hablar con terminología más Claro, simple. Un altibajo que cuando nos agarra un bajón es como que tiramos bajamos los brazos, ¿no? Y ahí está nuestra, digo yo, tanto de psicólogos como de médicos,
nuestro trabajo de volver a motivar al paciente de que vale la pena luchar, vale la pena hacer algo por Sí, uno. Entonces, por eso me interesa muchísimo, y más en este tema como es la diabetes. Yo claro, te voy a pedir cómo se pueden contactar contigo las personas, así lo escribo en el banner, por favor. perfecto. Mire, me pueden contactar por mi página de Facebook, doctor Sí, Robert Esquivel, también en el Instagram, DR Roberto Esquivel, doctor, solamente con o Instagram, como de DR, dr.robert Esquivel, doctor Robert Esquivel, todos juntos, eh, sí. sí, en Facebook y en Instagram, Sí, y porque los también, contestás, vos no, yo te contacté por Instagram, pero perdón, sí está bien ahí. sí, correcto. Porque mira, esto viene a algo final, creo que vale la pena conversar, que es algo de coyuntura, ¿no? Lo que está pasando con el tema de la pandemia del coronavirus. Sí, Esta pandemia ha cambiado muchas formas de la atención médica y está afectando a los pacientes con diabetes, ¿sí? Y los pacientes con diabetes tienen más riesgo de padecer cuadros más severos de COVID, tienen un sí. aumento de la mortalidad importante. Y es por eso que muchos de ellos están aislados en casa, han dejado de trabajar. Sus médicos han pasado de atención primaria a atención de emergencias, porque el número sobrecargado todo, yo creo que todos los sistemas de salud. En Sí. sistemas de salud más preparados, de repente como el suyo, se han visto afectados, pero nosotros nos hemos visto desbordados. Entonces, muchos médicos han comenzado a trabajar en COVID y los pacientes con diabetes han quedado desamparados. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, felizmente con la utilización de la tecnología, con las nuevas plataformas, ellos se vienen atendiendo. Atenciones por Zoom, por WhatsApp o plataformas especializadas para la atención médica. Cada vez son más las instituciones que están utilizando esas alternativas y también la oportunidad para médicos independientes para que vayan trabajando y atendiendo a sus pacientes con diabetes. Yo te quiero interrumpir una sola oración por lo que decís para que puedas hacer el Claro que cierre sí. de ese tema. Si estás en Argentina, estás en España, estás en Austria, estás en México, lo que sea, te podés atender con el doctor Esquivel. Lo único que es muy importante es lo siguiente, que si el doctor Esquivel te da una receta de una determinada medicación, esa receta la llevas con su hoja clínica, con tu hoja clínica que él te va a escribir a tu médico de cabecera, entonces en tu país podés hacerlo reconocer por tu obra social. Lo importante ustedes son los médicos que se comuniquen con las historias clínicas. Te explico también por acá Correcto. cómo es en Austria. También hay obras sociales prepagas que los honorarios muchas veces los reconocen y los reintegran también, que tienen un reconocimiento de lo que es la medicina internacional. Y por otro lado, como decía, es muy importante que ustedes, después de una primera consulta o también cuando ya tengan preparados los análisis clínicos de sangre, todas las historias clínicas que tengan de prediagnósticos, para cuando atienden la primera consulta con el doctor Esquivel, pueden hablar sobre lo mismo. Él de esa manera los va a seguir tratando, pero acuérdense, es importante que sepan que las recetas deben ser transcriptas, creo que se dice, por el Sí, médico de cabecera de ustedes para que tengan un reintegro o directamente sean abonadas por la obra social. Depende de la misma obra social que tengan, pueden también averiguar si tienen en tratados internacionales y si no, bueno, vale, pero vale la pena. Así que digamos, complementar. Yo quería dar estas informaciones burocráticas que son importantes que los pacientes las sepan, porque si muy no me valiosas. mandan como 200 300 mensajes y como trabajamos con muchos médicos, digamos que vienen, sabes, colegas tuyos de distintos lugares del mundo, es importante que lo sepan. No, datos muy valiosos. Yo he tenido pacientes de Argentina, Colombia, México, y ahí a veces lo que hacemos es una consejería, pero también Claro. hay que ver estas opciones para darle tratamiento. Si tuviera que dar algunas recomendaciones finales para todas las personas que nos están acompañando, yo les diría que nos llevemos a casa, que debemos hacer
que la prevención es la mejor medicina. Que tengamos estilos de vida saludable que incluyen actividad física, movernos, ¿sí? Movernos todo el día, Bailar, ejercicios, ¿sí? Ejercicios 30 minutos diarios. claro. Pero yo digo Diferenciemos, también el baile en la casa, ¿no? Con el COVID, por porque les supuesto, ayudas con música, se sube el ánimo. Eso es importante. fundamental, fundamental. Una alimentación balanceada, rica en vegetales y control del estrés. Meditación, yoga, pintura, mandalas, lo que les guste. Pero hay que bajar el estrés, que es natural, todos lo tenemos. Mantengamos un peso adecuado, vigilemos nuestro perímetro abdominal y siempre consultemos con nuestro médico porque la atención siempre es personalizada. Sí, muy bien, son muy buenos datos. Te voy a decir algo, nosotros venimos de países muy cristianos, muy católicos, ¿no? U otras religiones cristianas. Sí, Yo soy muy creyente, soy muy cristiana, muy católica, criada en colegios salesianos, que ustedes también en Perú tienen mucho. claro. Pero yo, te vas a reír, pero yo este Buda lo tengo, y no porque soy budista, sino que lo pongo con piedras, con pedacitos de maderas, ¿viste? Así, por ejemplo, a ver si se ven, en un Ujú, plato. Te voy a explicar por qué. Porque para mí el Buda es el símbolo, como uno dice, de la meditación, de la tranquilidad. Entonces, en correcto. cualquier, porque estamos en COVID, yo doy este consejo y también te lo digo por ahí por tus pacientes. Si se hacen como un centrito de mesa en cualquier rincón de la casa y pues se sientan como un hindú, lo que sea, viste, te sentás y solamente Claro, 5 minutos necesitas al día para cerrar los ojos, te pones una música de tranquilidad, cerrás los ojos y haces ejercicios de respiración, como si estuvieras haciendo yoga. Nada más, eso es muy importante para mantener el equilibrio emocional después que padecimos una situación de estrés. Eso lo doy como consejo correcto. como psicóloga, que no tiene nada que ver ni que te hagas budista, ni que vayas a tomar una clase de yoga, nada. Solamente opones, yo te puse ejemplo el Buda, si no te pones una, no sé, una plantita que te gusta, lo que sea. Tiene que ser algo que esté también en contacto con la tranquilidad y la naturaleza, o un lindo cuadro que te guste, pero vos te Ujú, sentas frente a ese cuadro, yo puse como ejemplo, puede ser lo que uno quiera, pero te pones frente a ese cuadro, frente a ese Buda, lo que quieras, te sentás tranquilo, cerrás los ojos con una música tranquila y lo importante son los ejercicios de inhalación, exhalación. 3 a 5 minutos diarios, no necesitas más, pero renovás muchísimo y, digamos, controlás tu sistema cardiovascular y también el sistema nervioso central, que eso es muy importante y más cuando una persona padece también o hipertensión o diabetes. Te digo porque son tips que yo les doy mucho a los pacientes, también muchos colegas tuyos de acá de Austria los han tomado para los pacientes, porque ¿y qué hago si estoy tan acelerado? No, te sentás 5 minutos, escuchá buena música, mira algo que te guste o un video de YouTube, ¿no? Con relajación, pero claro, directamente cerrar los ojos y desconectar. Se trata de aprender a desconectar para que el cerebro no empiece a trabajar de esta forma y sacarnos de equilibrio. Por eso correcto, son, Karina. son Eso es un método de meditación, lo que tú estás diciendo. Eso es un métodos método práctico. prácticos y que no necesitas mucho tiempo, porque cuando Sí, te enfermas de depresión o de hiperactividad es mucho más costoso y más doloroso porque empiezan los ataques de pánico, bueno, todas otras cosas que no se las aconsejo a nadie. Bueno, Robert, te agradezco muchísimo por esta charla, fue realmente muy enriquecedora. Te vamos a invitar otra vez para que nos hables, a ver si podemos tocar en algún tema el tema de fibromialgia, ¿puede ser? sí, claro que Es sí. un tema, creo que Es un tema a veces tabú para los médicos. pero es un tema que también se está preguntando mucho. ¿Qué es fibromialgia? Si es realmente creo que tengo o qué puede pasar, que yo creo que ahí también podemos tocar el tema del hipertiroidismo combinado, si estás de acuerdo. O Dale, si Karina. necesitas, bueno, nos vemos en 15 días, ¿te queda bien el mismo horario? ¿Correcto? Estamos Genial, entonces lo coordinando por vamos a interno, Karina. pasar y listo. Vamos a bajar el Agradecerte. programa a YouTube. Sí, Te lo vamos a pasar también para que estén en tus redes. Y bueno, y todos los que tengan preguntas te las van a ir haciendo por las redes sociales.
Y también a consultarlo. Realmente es muy recomendable el doctor Robert Esquivel, un médico joven, con mucha experiencia, muchos conocimientos y que te va a ayudar a salir con tu salud adelante. No solo en temas de diabetes, sino en todos temas que tengan que ver con la medicina interna, ¿no? Que Así es. bárbaro. Te agradezco muchísimo. Hasta la A ti, próxima, Karin. entonces. Gracias. Gracias. Hasta Bendiciones. Nos luego. vemos. Igualmente, hasta luego.